ahora sí. Ya esto ya lo vimos. Los atributos de Dios habíamos quedado en que Dios estaba con su pueblo. Ahí habíamos quedado entonces. Dios está con su pueblo. Después de la cautividad babilónica, después de haber sufrido el juicio de Dios purificador, o después de haber experimentado el día de Jehová. El profeta Isaías, cuando se refiere al día de Jehová como una obra extraña, voy a hacer una obra extraña con ustedes. ¿Por qué es una obra extraña? Porque es contraria a su pueblo, porque el juicio es contra su pueblo. Por eso es que es una obra extraña. Pero después de los capítulos 40 en adelante hasta el 66, ahora el profeta Isaías comienza a hablar del consuelo que Dios traerá a Jerusalén o a Judá. Ya no puede referirse al norte, porque el norte ya no existe, solamente persiste el pueblo de Judá. El Señor está con su pueblo entonces, y despertará del oriente. En el capítulo 41 nos encontramos, despertará del oriente, en el verso 2 y el verso 3. ¿Quién despertó del oriente? El justo. Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y les hizo enseñar de reyes. Lo entregó a su espada como polvo, como hojarasca, que su arco arrebata. Va a despertar del oriente. Y en el verso 25 va a emplear otros términos para referirse a este hombre. Del norte levanté a uno, y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre. Ya lo primero que nos dice con respecto a este personaje es, invocará mi nombre. Pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Despertará del oriente al justo, lo dice el verso 2 al verso 3. Uno de los primeros términos que se utiliza para referirse o describir a esta persona, el justo. Probablemente se refiere o está aludiendo a Ciro, el medo persa. En el capítulo 44, en el verso 28, nos dice el texto acerca de este hombre. Por tanto, yo es el 44, ¿sí? Capítulo 44, ahí está. 44, verso 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado. Aparte de justo, ¿qué otro término se utiliza para referirse a Ciro? Como pastor. Muy bien. El justo ahora está diciendo que es mi pastor, porque cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que Jerusalén sea edificada y que el templo sea reconstruido. Eso es lo que quiere Dios. Y para reconstruir el templo y para que Jerusalén sea edificada nuevamente después del desastre que aconteció en el 586, va a ocupar a un hombre, a un emperador, a Ciro, el medo persa. Ya, el justo entonces invocará mi nombre, mi pastor, y el capítulo 45, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. ¿Qué otro término se utiliza para referirse ahora a Ciro? Ungido. Muy bien, es ungido. Mire todos los términos que se está utilizando para referirse a Ciro. Mi ungido, mi pastor, invocará mi nombre, el justo. ¿Qué va a hacer este hombre? Sujetar naciones delante de él, desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo
Iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puerta de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Muy bien, nos dice esa sección bíblica. Y el 46, en el verso 11, nos dice que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. El otro término que se utiliza entonces para referirse a este hombre, en el 46, en el verso 11, es el varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Eso es lo que dice el capítulo 41 con respecto a 45, 46 acerca de Ciro. Va a despertar del oriente al justo, del norte primero, y después dice del oriente. Porque en el oriente se encuentra el imperio medo-persa, y ellos van a bordear el río Tigre y Éufrates, y van a venir por el norte, van a llegar a la tierra de Jerusalén. Van a conquistar todo ese territorio para devolverle la libertad a todos los que se encontraban, a todas las naciones cautivas en el imperio babilónico. A ver, enlistemos los términos que se utilizan para referirse a Ciro el Medo Persa. ¿Cuántos términos se utilizan? Pastor, Pastor, muy bien. El justo. Justo, Ungido. ungido, muy bien. ¿Qué más? Varón. ¿Invocará mi nombre? Invocará mi nombre también, perfecto. Varón de mi consejo, el otro vocablo que emplea para referirse a este hombre. De acuerdo a todos esos términos, hermanos, ¿qué creen ustedes? Habrá sido, y invocará mi nombre también, dice, en una sección anterior. ¿Qué creen ustedes? ¿Una persona que habrá tenido una experiencia con Dios? ¿Habrá sido regenerado? ¿Se habrá convertido en un adorador de Jehová? ¿Lo veremos allá arriba en el cielo? Por estos términos que se utilizan, ¿qué creen ustedes? creo que no, porque solamente Dios usó una nación gentil para transportar o trasladar al remanente de Dios. Muy bien. Dios es el soberano de todo el mundo. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más podría participar acerca de este hombre? ¿Por qué se utilizan tantos términos para referirse a este hombre? ¿Se habrá convertido o no? ¿O habrá sido... Aquí hay un versículo en el 45, ¿Mm? 25:4 dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Ah, muy bien. Perfecto. Perfecto. Aunque no me conociste, ¿eh? Bueno, él lo dice muy bien ese pasaje bíblico. Aunque no me conociste, yo te lo hice. Pero le emplea el término mi siervo, mi pastor, varón de mi consejo, invocará mi nombre, el justo también, entre otros. Lo que está haciendo Ciro es simplemente lo mismo que hace cualquier político: estar en buenas relaciones con todas las religiones del mundo. Él va a emplear otra política, lo estuvimos viendo al principio de la clase, la política de la repatriación a todas las naciones que se encuentran cautivos en Babilonia, porque Nabucodonosor se llevó a todas las naciones conquistadas, a la clase más pudiente, más poderosa, incluyente de la monarquía, de la realeza, los terratenientes. A estas personas se lo lleva al imperio para que pierdan su identidad cultural, política y religiosa. Esa es la finalidad. Pero Ciro va a hacer algo totalmente diferente. Va a hacer volver a todos los cautivos a sus propias tierras nuevamente. Va a fomentar el culto de esas respectivas naciones. Va a adorar a Jehová, va a adorar a Moloch, a Será, a los Baales, a todos los dioses de todas las naciones que se encuentran cautivos en Babilonia. Va a fomentar la adoración también a todos estos dioses, y va a financiar el culto de todos los dioses, construir los templos de todos los dioses de todas las naciones que se encuentran allí.
y le va a dar una cierta autonomía política a todas las naciones. Solamente van a estar sujetos al imperio medo-persa, le van a rendir tributos también, pero gozan de autonomía y libertad de culto también, porque él está realizando este tipo de política porque necesita naciones que sean leales, naciones amistosas que se encuentren en las fronteras del imperio frente a una amenaza exterior a este imperio. Esa es la razón por la cual emplea este tipo de estrategia este hombre. Pero no porque haya adorado se haya convertido a la religión de Jehová, porque no adoró solamente a Jehová, sino adoró a todos los dioses que se encontraban ahí en Babilonia. A Marduk también le ofreció un sacrificio. Es una acción netamente política, porque el político gobierna para todos, no solamente gobierna para un sector de la población, sino que gobierna para todos. Y él fomenta todas las religiones del imperio. Eso es lo que podemos nombrar con respecto a Ciro, el Medo Persa. También, ¿qué vemos acá acerca vamos a ver primero una imagen del imperio de los Medos Persas, un mapa. No se logra ver bien. ¿Lo ven bien o no? El mapa. Creo que no se ve bien aquí. Ya, no importa. No sé qué ocurrió ahí con esa parte. Parece que la presentación era diferente. Dios es soberano, el verso, estamos en el 41, en el verso 4. Aprendemos de Dios la soberanía de Dios. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Considera a Israel como su siervo en el verso 8 y en el verso 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. En el libro de Isaías hay dos siervos. Hay un siervo fiel y otro siervo infiel. Israel es un siervo. Se describe a la nación como si fuese un siervo. Pero en otras secciones, este siervo es desleal. Y va a utilizar a otro siervo, a un siervo fiel, que va a hacer volver a este otro siervo que se ha apartado del camino del Señor. En otras secciones del profeta Isaías, en los 4 cánticos del siervo que se le conoce, lo más probable es que Isaías esté pensando ahí en el pueblo de Israel. Pero se cumple aquellas expectativas, aquellos pasajes bíblicos, solo y literalmente en Jesucristo. Y de hecho ahí encontramos referencias mesiánicas o aludiendo explícitamente a Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento esos mismos pasajes se van a aplicar a Jesús de Nazaret. Por eso se le conoce como los 4 cánticos del siervo. Bien. Eso está con su pueblo, lo esfuerza, siempre le ayuda, es su redentor, es omnisciente también, desenmascara a los falsos dioses. Esta parte me gusta cuando desenmascara a los falsos dioses, del verso 22, verso, 26, 29 también, en el capítulo 41 siempre. En el 22 nos dice, traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ellos. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que va a devenir. Estas palabras se están empleando, Dios está empleando estas palabras para describir a los dioses falsos. Está diciendo, ustedes, los dioses falsos, díganos a nosotros qué va a acontecer en el futuro. Y háganos saber para entender lo que va a venir en el futuro. Luego dice, danos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o haced mal, para que tengamos algo que contar y juntamente nos maravillemos. Se refiere a los dioses, es decir, estos dioses no hacen ni bien ni mal para que tengamos algo que contar de ellos. No, porque no existe, se está burlando, está empleando una ironía, se está burlando de estos dioses. Isaías que está escribiendo, pero el que está dirigiendo esta obra es Dios mismo. Aquí estamos viendo entonces que Dios tiene el sentido del humor o está empleando la ironía, está siendo sarcástico con los dioses falsos.
por lo menos hagan algo bueno o algo malo para que tengamos algo que contar de ustedes, porque no hacen absolutamente nada. Le llama el Señor. Desenmascara a los falsos dioses, entonces. ¿Qué más nos dice? Bueno, hasta ahí quedamos. Luego, en los capítulos siguientes, en el capítulo 42, también en el capítulo 49, el capítulo 50, en el 52, 53, a esta sección se le conoce como los cánticos del siervo, los 4 cánticos del siervo. ¿Por qué se le llama cántico? Porque son composiciones, son oráculos proféticos, pero está compuesto en forma de poesía, de poema. Por eso le llaman cánticos. Cánticos del siervo porque tratan de un siervo en particular. Y estas secciones solamente se aplican literalmente a Jesucristo. No sabemos si realmente Isaías entendía que se aplican estas secciones a Jesús de Nazaret. Algunos señalan que el profeta Isaías entiende que se refiere al pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel se le llama el siervo, mi siervo, escogido. Pero solamente se pueden aplicar en Jesús de Nazaret. Y en el Nuevo Testamento estas secciones también se aplican a Jesús. Esta es una de las características de la profecía, del género literario profético, de la doble referencia de la profecía, o el doble cumplimiento de la profecía, o también denominado el sensus plenio. Se cumple plenamente estas secciones a Jesús de Nazaret. En el capítulo 42, verso del 1 al 9, este cántico describe la conducta amable y la misión universal de este siervo. Mientras que el 49 del 1 al 7, este cántico describe la misión y éxito espiritual del siervo de Jehová. Este es el 50 al 4:11, este es el soliloquio, es decir, está hablando consigo mismo el siervo, referido a la perfección alcanzada por medio del sufrimiento. En el 52 al 53, este cántico describe los sufrimientos vicarios que toman lugar de otro, de la exaltación final del siervo. Este cuarto cántico es el más importante de los trozos en Isaías sobre el siervo. Esto por su relación con el Evangelio y también con la obra redentora de Jesucristo. Ya apunta o habla de Jesús. En el capítulo 22, las características de este siervo es escogido. Bueno, se emplea también para referirse al pueblo de Israel. Pero Israel se ha descarriado y es un siervo infiel. No ha cumplido con los propósitos de Dios. Por eso que Dios tiene que utilizar a otro siervo. Isaías. Hermano Paulo, Sí, hermana Miriam. le hago una consulta. Lo que pasa que en la tarea había una pregunta, una verdadero y falso, que decía que los resultados que nos describe el cuarto cántico del siervo son la sustitución, propiciación, expiación, justificación, santificación y predestinación. Mucho Entonces, eso. ¿esa sería falsa Sí, entonces? exactamente. Porque De acuerdo a lo que usted no mencionó habla en la a ver, hay algunas que no menciona. predestinación. Claro, de esa no habla, de la doctrina de la predestinación. Exacto, de esa no habla. Exactamente. Por eso que es falsa, porque hay una doctrina que no lo menciona. La predestinación, no, claro que no. De la justificación, sí, de la santificación también. De la sustitución, claro, redención también habla acerca de esta doctrina. Pero la predestinación de esa no la habla, por eso que está No menciona. es falsa. Sí. Ya, gracias. Muy bien. Escogido entonces este siervo, es un siervo escogido, produce contentamiento en Dios. Esto lo dice el verso 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Recuerda usted un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento donde aparezca la voz de Dios? He aquí mi hijo amado, en quien se complace mi alma o en quien tengo contentamiento. Cuando desciende la paloma sobre la vida de Jesús después del bautismo. Muy bien, después del bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán. Excelente. Increíble la voz de Dios. He aquí mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Se alegra el Señor, el Hijo unigénito de Dios. Algunos de los padres de la iglesia primitiva le denominaban la regeneración eterna del Hijo de Dios. La
la generación eterna del Hijo de Dios, es decir, eternamente ha sido engendrado. Oye, cuesta explicar estas palabras, qué específicamente quisieron decir los padres de la iglesia, pero la idea hablaba acerca de su eternidad. Cristo es eterno, nunca fue creado. Pero como es hijo, entonces se habla de la generación eterna del Hijo de Dios. Describe eso, ese lenguaje. Produce contentamiento en Dios. ¿Qué más nos dice el profeta Isaías acerca de este siervo? Es poseedor del Espíritu Santo, también en el verso 1. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Cómo habrá ocurrido? ¿En qué momento el Espíritu de Dios viene sobre Jesucristo, hermanos, en el Nuevo Testamento? He puesto en mi espíritu, nos dice, he puesto sobre él mi espíritu. ¿En qué momento del Nuevo Testamento el Espíritu de Dios viene sobre Jesús de Nazaret? ¿En el bautismo? Muy bien, el bautismo también por Juan, ¿eh? Por Juan el Bautista. Pero ¿habrá venido en ese momento de tal modo que anteriormente no lo poseía? ¿Será así? ¿Anteriormente no poseía el Espíritu de Dios? Y lo vino a poseer en ese instante, siendo Jesús Dios, y que es indivisible, no puede estar sin el Espíritu de Dios, puesto que Dios no se puede dividir, o la presencia del Espíritu de Dios eh, no puede no estar presente en la persona de Jesucristo. ¿Cómo se podría explicar esto de que en el río Jordán el Espíritu de Dios viene sobre Jesucristo? Anteriormente entonces no estaba el Espíritu de Dios. ¿Podríamos llegar a esa conclusión? ¿Cómo podemos explicar esa parte, bueno, es doctrinal, ¿eh? Pero ¿cómo se podría explicar? ¿Se imaginan ustedes? Pero, pero cuando el ángel habla con María, dice que el Espíritu de Dios va a engendrar un hijo en su vientre. Perfecto. Entonces ahí está el Espíritu de Dios. Ha sido engendrado ya por el Espíritu Santo de Dios, ¿eh? Excelente, Correcto. muy bien. Después dice que el Espíritu de Dios desciende en forma de paloma sobre Jesús. Hay otra Correcto, cosa, pero ya está el Espíritu de Dios sobre muy el bien. nacimiento. Mi pastor Marcos. Sí, tal vez desde una mirada de que era 100% Dios y esa tenía, por supuesto, el Espíritu Santo, pero también era 100% hombre. Entonces, creo que se muestra esa parte así como también el bautismo, aunque él no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo para justicia, Mm, porque era justo, así debía hacerse, para cumplir todo lo necesario. Entonces, como hombre, nos deja ahí, muestra a nosotros, como hombre, debía, creo, recibir el Espíritu Santo. Perfecto, muy bien. Puede referirse a un aspecto del Espíritu Santo de Dios, ¿ah? A un aspecto del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre ha estado presente y, y no puede el Espíritu de Dios no estar presente. Pero un aspecto del Espíritu de Dios, claro que sí. ¿Cómo se ha explicado la venida del Espíritu de Dios en ese instante? Y del bautismo también de de Jesucristo por Juan el Bautista. El autor Raúl Saldívar, en su libro Teología Sistemática desde una perspectiva latinoamericana, citando a otro autor, no recuerdo si Pacheco parece o a otro, pero Raúl Saldívar está citando a otro, y dice, y una de las explicaciones que da es que Jesús se bautiza en el río Jordán y después viene el Espíritu de Dios en forma de paloma, porque está cumpliendo con el rito del Antiguo Testamento de la consagración sacerdotal. Del mismo modo como los sacerdotes del Antiguo Testamento, antes de ejercer su oficio sacerdotal, debían bañarse completamente, simbolizando la pureza para su servicio, y luego eran ungidos con aceite para consagrarlo al ministerio sacerdotal. Del mismo modo, Jesucristo se bautizó en el río Jordán para iniciar su oficio sacerdotal, porque no solamente era sacerdote, sino que también era rey y era profeta, cumplía los tres oficios.
Esa es la explicación que dan, ¿eh? Algunos. Hay muchas más explicaciones porque es complejo tratar de interpretar todos estos aspectos de la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo también. Además, mi hermano, Sí, en el libro de Hechos aparece el Espíritu Santo como un viento. También hay una forma del Espíritu de Dios que desciende muy bien, exactamente. como lenguas de fuego también. Y considerando también la parte de la humanidad de Jesucristo, también es digno de recordar, 100% Dios, 100% hombre. Pero ocurre lo mismo con los creyentes. Con los creyentes ocurre exactamente lo mismo. Todos los creyentes tienen el sello del Espíritu Santo de Dios. Cuando creyeron al Evangelio, creyeron y recibieron a Jesucristo. Y después el bautismo del Espíritu Santo, que es una obra posterior, subsecuente o distinguible de la regeneración. El sello con el Espíritu Santo tiene que ver con la regeneración. El bautismo con el Espíritu Santo, que es un acontecimiento posterior, distinto, diferente a la regeneración, tiene la finalidad de capacitarlo para la obra del ministerio, o darle poder para testificar acerca de Jesucristo. No solamente para servir, esa es la finalidad del bautismo del Espíritu Santo. Tiene varios nombres: llenura, cayó, derramó, o don, o recibir el Espíritu Santo, pero es posterior y distinguible del sello. Ya el creyente que tiene el Espíritu de Dios, porque lo ha persuadido de pecado, juicio y justicia, y ha traído a vivir y a morar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, posterior recibe un revestimiento de poder que les capacita para llevar a cabo la obra del ministerio o para servir en el ministerio de la iglesia. Los apóstoles estaban convertidos antes de Pentecostés y después en Pentecostés recibieron revestimiento de poder. Los samaritanos creyeron en Cristo, se bautizaron en nombre de Cristo y después los apóstoles, después de ciertos días, fueron a poner las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu de Dios. Los efesios primero creyeron en Cristo y se bautizaron y después recibieron el bautismo con el Espíritu Santo de Dios, o cayó el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo se convirtió camino a Damasco y después de 3 días recibe la llenura con el Espíritu Santo de Dios. La casa de Cornelio, mientras estaba escuchando la palabra de Dios, creyó en su corazón y recibió el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Es posterior y distinguible o subsecuente a la conversión, pero son obras distintas. Sobre personas que ya tienen el Espíritu de Dios porque han sido sellados, reciben este revestimiento de poder para cumplir la obra, la tarea del ministerio. Ocurre similar con Jesucristo. Jesucristo o ese aspecto de la humanidad de Jesucristo recibe el revestimiento de poder o el Espíritu de Dios para capacitarlo y llevar a cabo la misión que le correspondía. Por eso que los evangelios dicen que el lleno de poder, no, el poder del Espíritu Santo, el Espíritu lo lleva al desierto para soportar las tentaciones y comienza a ejercer su ministerio público, a predicar el evangelio. Es algo similar a lo que ocurre en el creyente. El poseedor del Espíritu de Dios, dice el profeta Isaías. ¿Qué más? Traerá justicia a las naciones, todo eso dice el verso 1. No discutirá, ni gritará, ni se hará oír en las calles. Estoy grabando, ¿cierto? A ver. Sí, estoy grabando. Perfecto. No discutirá, ni gritará, ni se hará oír en las calles, dice en el verso 2. ¿Qué significa esto? Que no producirá una revolución armada para levantarse contra el poder. Eso es lo que no hará, porque él es pacífico. No va a emplear la fuerza de las armas para desestabilizar el poder y imponer el reino de Dios a la fuerza. Lo va a imponer a la fuerza, pero todavía no era el tiempo en esa época. Cuando digo fuerza no me refiero a un levantamiento armado, que sus discípulos van a emplear las armas para establecer por medio de la violencia su reino, sino que cuando él vuelva por segunda vez va a establecer su gobierno por 1000 años. Pero va a ser dramático y va a ser violento también porque ocurre primero la gran tribulación y va a haber una multitud de personas que van a morir. Pero se refiere a todos los incrédulos, por eso es violento en ese aspecto. No discutirá, ni gritará, ni hará oír su voz en las calles. No quebrará la caña maltratada, ni apagará la llama vacilante, se encargará de que se haga plena justicia a las víctimas de las injusticias. ¿Qué es lo que quiere indicar con
con no quebrará la caña maltratada. Es decir, aquellas personas que están, el pueblo de Israel, que está en el cautiverio, está siendo oprimido, castigado de parte de Dios, no lo va a aniquilar ni lo va a destruir, sino que va a preservar un pequeño remanente. Y este pueblo que está en idolatría está siendo juzgado y castigado por Dios, esta llama vacilante, no lo terminará pagando, sino que va a hacer que la llama reviva. Todo lo que se puede aprender ahí en la iglesia, para el ministerio cristiano, la tarea de nosotros, todos nosotros los creyentes, no destruir a aquella caña que está maltratada, es decir, los hermanos que son débiles en la fe, o los hermanos que son inmaduros en la fe, que están vacilando en cuanto a su fe. No se les maltrata, que tienen problemas con el pecado. No se les maltrata, sino que trata de fortalecer la fe. O que esa fe está menguando, no termina destruyendo o apagando esa fe, sino que la activa. Y se encargará de que se haga plena justicia a todas las víctimas de la injusticia, porque no se ha cumplido la ley de Moisés, de satisfacer la necesidad del huérfano, la viuda, el pobre, al desamparado del extranjero. Él traerá plena justicia a todas las víctimas de las injusticias en el pueblo de Israel. Traerá justicia a toda la tierra también, no solamente al pueblo de Israel, sino también a toda la tierra. Todos los que sufren o han sido víctimas de las injusticias tienen que tener la confianza y la fe de que el Señor va a traer auténtica, verdadera, completa y radical justicia. En su momento, todavía no el momento, en su momento, en el juicio final, en el caso de los incrédulos, en el caso de los creyentes, en el tribunal de Jesucristo. Ahí se pagará a cada uno conforme a la obra que nosotros hayamos hecho en nuestro cuerpo mientras estuvimos aquí. ¿Cuáles fueron las motivaciones por las cuales servimos? ¿Qué es lo que motivó e inspiró a los cristianos a servir? Hoy ahí se va a dilucidar todo aquello, las intenciones de los corazones. La misión de este siervo, abrir los ojos de los ciegos, liberar también a los que están cautivos. Con permiso, hermano, voy a... El pastor Jaime me está... ¿Cómo le va, mi pastor Jaime? Todavía estamos en clase, mi pastor Jaime. Le envié el link a su correo. Si ingresa a su correo, puede integrarse. Voy a ver si se lo puedo enviar a WhatsApp. Esperen un momento, hermano. Voy a enviarle un mensaje a mi pastor Jaime acá, que se quiere conectar. No, no lo tengo aquí. Tengo que ver el link otra vez. Abrirlo aquí. Profesor, Sí, adelante, hermana mire, una Claudia. consulta. ¿Sí? Me gustó el versículo que leyó que dice que no quebrará la caña, pero en la Reina Valera sale como de otra forma. No sé ¿Ya? si es lo mismo que ¿En la quiere Reina explicar, Valera? porque ¿Qué dice, dice no la Reina? quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Ah, Por medio perfecto. de la verdad traerá justicia. ¿Y qué se refiere con la caña cascada? Es bueno, lo mismo de una, como lo mencionamos acá, una caña maltratada. Es lo mismo, hermana. Por eso hay que utilizar versiones actualizadas de la Biblia para algunas palabras que no se entiendan en castellano, porque la Reina Valera es del 1960. Y españoles también, ¿eh? Los españoles no tienen problema, y de esa época de saber lo que significa esta palabrita. Por eso hay que tratar de buscar en versiones actualizadas de la Biblia. Pero es una caña. eh, una caña, a ver, puede ser caña. ¿Qué caña? ¿Qué elementos vegetales están compuestos de caña, mis hermanos? De arroz, creo que se le llama también caña. No El sé qué más. azúcar, cuando El me parece, azúcar ¿no? También. también, sí, caña. Algodones, no sé si se le denomina caña también. Pero un vegetal, es un vegetal, cualquier vegetal, no describe específicamente, es como una vara.
una caña o es como una vara, que está siendo maltratado, puede ser que esté quebrada, no la terminará de maltratar o quebrar o arrancar finalmente. Pero es una metáfora para describir la situación no solamente espiritual, sino política, nacional, en la cual se encuentra el pueblo de Israel en la cautividad babilónica. Se encuentran destruidos. Y el Señor no lo va a destruir más todavía, sino que lo va a sanar. Se puede Se hacer puede una... comparar, ¿Sí? se puede comparar también como esas cañas de la parábola del trigo y la cizaña, que ambos crecen juntos, pero quizá uno está a punto de la caña nace como una forma de trigo. Muy bien, también puede ser, sí, una vara pequeña. Perfecto. Y abrir los ojos, la misión de este siervo es abrir los ojos de los ciegos, liberar a los cautivos, el verso 7. A ver, ¿dónde estamos acá? Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque desde la cárcel a los presos, de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y esa es la misión de este siervo. Vamos a ver esta parte y después nos vamos a trabajar con la introducción al profeta Jeremías. No alcanzamos a ver todo Isaías porque vemos una panorámica solamente. Ya. Jehová es el salvador de su pueblo. Estamos en el capítulo 50 y 43 ahora, del verso 1 al verso 15. ¿Qué es lo que hará el Señor por su pueblo? En esta sección nos dice que Él los va a repatriar. ¿Y por qué lo va a repatriar? Porque Dios es su salvador, en el verso 3. Ahí en el verso 3 dice, di a Etiopía, di a Seba, di a Egipto, para tu redención. Está, de verdad que no se puede ver bien. Di a Egipto, a Etiopía y a Seba para tu liberación o para tu redención. El término redención significa liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. Aquí Dios va a pagar para que se produzca la liberación del pueblo de Israel o la redención. Redención significa liberar a un esclavo pagando mediante el pago de un precio. Dios va a liberar al pueblo de Israel mediante el pago de un precio. Pero el precio que va a pagar va a ser Etiopía, Seba y Egipto. Porque cuando ellos se encuentran en la cautividad babilónica, debe producirse una guerra con el nuevo imperio, el imperio medo-persa. Y los que van a sufrir en esta guerra van a ser los egipcios, los de Etiopía y también los de Seba. Y conquista Ciro, el imperio de los medos persas, el territorio que antiguamente dominaba los babilonios, para que se produzca la liberación del pueblo de Israel, de Babilonia, y ellos puedan volver a su tierra nuevamente. Eso es lo que quiere decir ese pasaje: he dado a Etiopía, he dado a Seba, y he dado también a Egipto para tu redención. 43, el verso 3. A ver, aquí tenemos: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador a Egipto, he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti. El rescate o la redención, esa es la idea. Ante Dios tiene un gran valor en el verso 4, por eso que lo vas a repatriar. Dios está con ellos en el verso 5. Y ellos son sus testigos. El pueblo de Israel es el testigo del Dios único verdadero a todas las naciones. Lo va a repatriar. No solamente lo va a repatriar, bueno, históricamente fue Ciro el que va a emplear esta política de la repatriación. Pero sabemos que la política de Ciro, no sé cómo él habrá reflexionado, meditado en esta forma de gobernar, de repatriar a todas las naciones que se encuentran en la cautividad babilónica, pero podemos suponer, y no creo que nos equivoquemos tanto tampoco, en que Dios está actuando en la conciencia, en la mente, en el corazón, en las pretensiones, en las aspiraciones que tiene Ciro, en
idea política, las ideas militares que están en su mente, que él gestiona en su mente, podemos concluir que Dios está actuando ahí. Sí, entonces la acción de Dios alcanza hasta la ideología, es decir, cómo gobernar, cómo conquistar, cómo tener naciones que sean leales al imperio. Dios es el que está actuando en la mente de este hombre. No creo que sea solo, yo creo que se está haciendo asesorar por otros soldados más antiguos, por generales, por los estrategas. Por lo tanto, Dios interviene incluso hasta las estrategias que van a emplear para cumplir sus propósitos, su voluntad con el pueblo de Judá. Es decir, hacerlo volver nuevamente a su tierra, construir la muralla de Jerusalén y fomentar el culto nuevamente judío allá en Jerusalén. Si es así, entonces Dios interviene incluso hasta las estrategias, las ideas políticas, la forma de gobernar, cuando quiere Dios cumplir sus planes, sus propósitos y a favor de su pueblo. ¿Lo ven así ustedes, hermano? ¿Qué creen ustedes? Esa es la providencia, ¿no? Muy bien, la providencia de Dios. Dios dirige los acontecimientos, las circunstancias históricos para que se cumpla su voluntad. Y aquí estamos viendo que incluso Dios extiende su poder y su acción hasta los propósitos, la motivación, está actuando en la motivación de la gente, de los seres humanos. También ¿Sí, hermano Jaime? también lo vemos en los pasajes cuando venden a su hermano José. Venden a su hermano, llega a Egipto y él posteriormente llega a su familia para que Dios pueda proteger a su pueblo. También ahí Dios actúa Muy en la bien. mente de aquellos hermanos. Extraordinario cómo actúa el Señor en la mente, la conciencia, los propósitos. Trabaja en la motivación de la increíble. Me estaban preguntando ayer en Puerto Montt, en las clases presenciales, cómo se compatibiliza el libre albedrío y la acción de Dios. Es complicado poder explicarlo, ¿no? Cómo se compatibiliza el libre albedrío y la voluntad de Dios, porque un hermano también en clase hace bastante tiempo acá en Puerto Montt, igual en una clase presencial, me dijo que, ¿y por qué no por qué no también Dios no podría intervenir igualmente en el libre albedrío de los seres humanos? ¿O por qué el libre albedrío sería un espacio donde Dios no trabaja tampoco? Claro, me dejó pensando la explicación que dio el hermano, ¿eh? Pero es algo muy complejo de explicar, un misterio. Pero lo vemos, Dios actúa, utiliza las motivaciones, los pensamientos, las estrategias políticas, militares para cumplir su santa voluntad. Y no obliga a nadie tampoco, sino que utiliza las motivaciones para cumplir su propósito. Acá era repatriar al pueblo, que vuelvan a su tierra nuevamente. No solamente lo va a repatriar, sino que lo va a perdonar. Esta parte es compleja en el verso 22, en el verso 23, estamos en el 43. En el verso 22 nos dice: y no me invocaste, amigo Jehová, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Verso 22. Dios va a perdonar al pueblo a pesar de que el pueblo se ha cansado de servir a Dios. Se fatigó de servir a Dios. Terrible, ¿eh? Lo que le ocurrió a los judíos. Se cansaron de servir a Dios. ¿Ustedes han sido testigos, hermanos, en sus iglesias o de compañeros de curso, de trabajo, que le hayan manifestado este mismo síntoma que sintió el pueblo de Israel, de haberse cansado de servir a Dios? ¿Han escuchado de Yo, personas que se han cansado de servir a Dios? yo he escuchado que solamente la palabra decir que como que el Señor ya no viene. ¿Por qué ha tardado tanto? Como que ya no quiere prestar adoración porque ya el Señor ya no ha venido. Entonces, es seguir en la adoración rutinaria. Para él significa que, que el Señor ha tardado su venida. Se cansó de adorar. Uh, Terrible, ¿eh?
que se produzca esta situación en los creyentes se cansan de Dios, Dios mío, Señor. Hermana Claudia parece que iba a decir algo igual. Hermana Claudia Vargas parece que iba a decir algo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo igual he escuchado algo similar, como que cree que la gente que como que es ya algo tardío, como que se cansaron de escuchar de que Dios viene y como que nunca viene. Eso, Y lo otro correcto. es que la pandemia también ha causado efectos que a lo mejor la gente no lo dice, pero con sus actitudes y con su lejanía de ir a la iglesia también se ve. Se cansaron de servir a Dios, ¿eh? ¿Qué síntomas ven ustedes, hermano? Alguien que se cansa de servir a Dios. ¿Qué puede estar ocurriendo en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu de esa persona que se ha cansado de leer la Biblia, de orar, de ir a la iglesia, de cantar un salmo al Señor, un coro, Hay un un, himno? hay un pasaje, mi hermano, que a veces me llama la atención, va a ser está en el libro de las cartas del apóstol Pablo, ¿Mm? de un siervo que mientras Pablo predicaba, había un siervo que estaba en el borde de la ventana y miraba hacia afuera. Y dice que después cae, no se sabe si fue un segundo piso, me parece que, pero a veces uno mira más lo que está sucediendo alrededor y dejamos de ver la luz, dejamos de ver la enseñanza de Jesús, Mm. dejamos de caminar en la lumbre que es la palabra. Entonces cuando miramos mucho el exterior, el mundo, las luces de la gran ciudad lo encandilan a uno y pierde el norte o pierde el camino. Eso está increíble, ¿eh? Lo que puede ocurrir, el cansarse de Dios, terrible, la actitud de cansarse de Dios. Wow. ¿Hay alguna forma de volver a retomar eso, hermano, de no cansarse de Dios? ¿Qué podrían hacer los hermanos que están en esa situación de cansarse de servir a Dios? Hermano, Sí, hermana Nicole. igual yo me sumo, o sea, a las palabras que dijo anteriormente el hermano Jaime, porque muchas veces nos fijamos en el mundo, pero igual uno tiende a poner la mirada de repente en el hombre y se olvida de poner la mirada en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como seres humanos nos decepcionamos del hombre y ahí cometemos el error de culpar a Dios. Y eso es lo que nos hace alejarnos de Dios. Muy bien. Y yo creo que una de las formas de poder reconciliarse con el Señor es igual el que nos rodea, nuestra hermandad, nuestra congregación, porque orar los unos por los otros, porque como bien hablaba usted, igual hay hermanos que son más débiles en la fe, que han pasado años esperando que venga el Señor y las consecuencias o los problemas de la vida igual nos hace como menguar un poco en ese sentido. Muy bien. Las disciplinas espirituales son muy importantes, ¿eh? La oración, los devocionales diarios, la lectura de la palabra de Dios, la reflexión de la palabra de Dios, la meditación. ¿Qué más? ¿Qué otra disciplina espiritual, hermana Belén? ¿Usted la pasó por esa materia? No, yo no pasé esa materia, hermano. Ah, bueno, pensé que lo había pasado. Ya, me equivoqué entonces. De, de los silencios también, del estar en la presencia de Dios, de los retiros espirituales, el no dejar de congregarse. Son algunas de las disciplinas espirituales, de la meditación o la contemplación. Son algunas de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales tienen esa finalidad o de que no se enfríe la fe, que no se aburran de servir a Dios. Eso sería terrible, Dios mío. Bueno, esto le ocurrió al pueblo de Israel. Se cansaron de servir a Dios. Profesor, Qué tragedia puede más ser que grande. también, profesor, puede ser que también se enfríe el primer amor, que cuando uno conoce a Dios también eso igual, a veces cuando uno llega al Evangelio corre por todo al comienzo y después con el tiempo, el pasar de los años ya como que se va desgastando. Sí, exactamente, eso es. Muy bien. Lo que describe el libro Apocalipsis. Se ha enfriado el primer amor. Muy bien. Pero se puede Hermano recuperar, ¿eh? Por Pablo, eso le dicen que... Sí, hermano Jeremías. ¿puedo hacer una pregunta en medio de un paréntesis? Por supuesto que sí, hermano. Adelante. ¿La salvación se pierde?
Claro que se puede perder la salvación. En el libro de Hebreo dice, en capítulo 6, es imposible que aquellas personas que fueron iluminados, que gustaron el don celestial, que disfrutando de los poderes del siglo venidero, que fueron iluminados por el Espíritu Santo y que gustaron la buena palabra de Dios, sean renovados para arrepentimiento. Aquellas personas que vuelvan atrás, que apostataron de la fe, no pueden ser renovadas para arrepentimiento. Es uno de los pecados imperdonables. Lo cometen los creyentes. El gustar la palabra de Dios, el haber escuchado, disfrutado, alimentarse de la palabra de Dios, que experimentaron el don celestial que es la salvación, fueron iluminados por el Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo le enseñó, le dio a conocer quién era Jesucristo, la verdad. Disfrutaron de los poderes del siglo venidero. Parece que estas personas también experimentaron los dones espirituales y de eso describe el libro de Hebreos, y recayeron, es decir, volvieron atrás, apostataron de la fe. Es imposible que estas personas sean renovadas para arrepentimiento, es decir, Dios ya no puede hacer que estas personas se conviertan o se arrepientan de sus pecados. No porque Dios no tenga suficiente poder para producir el arrepentimiento en estas personas, sino que la razón de que no se pueda producir este arrepentimiento radica en el incrédulo, en la persona que ha petrificado su corazón, ha negado la fe. Nada de lo que emplee el Espíritu de Dios va a poder persuadir a este corazón que se ha petrificado. Es posible, por supuesto que sí, pues. Hay advertencias serias en las Sagradas Escrituras. Desde los Evangelios hasta el libro de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Mantenerse en Jesucristo, crecer en la gracia, en la santificación, el crecer a la estatura de un varón perfecto, pero la advertencia sé fiel hasta la muerte y yo no borraré tu nombre del libro de la vida, porque está en esta advertencia de ser fiel hasta la muerte y yo no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Si hay advertencias de un peligro de la apostasía, es porque existe esa posibilidad de ser borrado del libro de la vida. De lo contrario, todas aquellas advertencias serían vanas, inútiles, si no se puede cometer ese pecado de la apostasía. Pero el pecado de la apostasía es negar la fe. Una persona que creyó en Cristo Jesús y después deja de creer que Cristo sea el Hijo de Dios. Pero con respecto a esa pregunta hay dos posiciones, una calvinista y la otra arminiana. Ni Calvino enseñó una cosa, ni Arminio enseñó otra. Estos temas son posteriores a ellos. Por eso algunos dicen estos agentes son más calvinistas que Calvino, y otros dicen estos son más arminianos que Jacobo Arminio. Porque si uno investiga lo que enseñó Jacobo Arminio tampoco dijo que la salvación se perdía, él dejó la puerta abierta a la discusión, él dijo, veo en la Sagrada Escritura que hay posibilidad de que se pierda, pero también hay otros pasajes bíblicos que pareciera que da la seguridad al creyente, pero dejó la puerta abierta por lo menos. Después vinieron los seguidores de Arminio y dijeron, se puede perder, pero cuando se pierda, basado en el libro de Hebreos, ya eso es... la palabra, ¿cómo es esta palabra? Es irreversible, no se puede volver a recuperar eso que se perdió, porque se ha salido de la fuente de vida espiritual que es Jesucristo. John Wesley señaló que se puede perder y se puede recuperar. ¿Cuántas veces? Todas las veces que la persona se arrepiente y apostata de eso, eso decía Juan Calvino. Perdón, John Wesley. Sí, doctor Jaime. Porque ahí vemos un retrato en el hijo pródigo, por ejemplo. Muy bien, pues ¿cierto? Hay varios. Claro, porque ahí la conciencia se activó de su maldad, de su error. Exacto. Y volvió donde su papá y el papá lo perdonó. O sea, que hay una posibilidad que la misma persona reaccione y se pueda restaurar, recuperar. Sí, como también hay otros que no, pues hay otros que simplemente no regresan. Exacto. Bueno, ahí podemos hablar de la otra situación, no de apostasía, puede ser de recaída, de lo que nosotros popularmente le denominamos los descarriados. Exactamente. Andan harto descarriados por todas partes, hermano. Claro. El tema, hermano Pablo, cuando nos vamos a los testigos que van, nos vamos a los mormones, ahí se complica.
Eso apostasía, pues. Porque Exactamente. lo que... Nos vamos a los solos Jesús, a los Hare Krishna, ya estamos mal. Uf, no, eso ya es irreversible. Juan dice Exactamente. ni siquiera se oren por ellos porque hay algunos pecados de muerte y otros no de muerte. Los pecados de muerte no se oren porque no va a ocurrir nada porque son pecados de muerte. El pecado de la apostasía. Lo que pasa es que el otro día leía algo ¿Sí? y escuchaba algo de Adrian Rogers. ¿Ya? Y Adrian Rogers, él hablaba acerca de esto, y cuando leía el capítulo recién, de donde Dios dice que no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste. Ha pasado en nuestro tiempo, en nuestras congregaciones, no lo digo solamente por la iglesia donde yo asisto, sino también he hablado con otros hermanos de otras congregaciones, diferentes denominaciones pentecostales, también una bautista, y me han contado que en este tiempo de pandemia, sobre todo, fue como un tiempo de libertad que encontraron algunos hermanos para no volver a la iglesia. Y se fueron y ya no llegaron más. Conversaba con un hermano de la Iglesia de Dios Pentecostal el otro día y me decía, hermano, algunos de nosotros que perseveraban y ya no hicimos culto por tema de pandemia y se fueron. Y ahora ya no quieren volver a la iglesia, se encontraron el tiempo perfecto para retirarse. La pregunta que yo me hacía hasta este momento, de acuerdo con lo que escuchaba de Adrian Rogers, por eso le hice la pregunta. ¿Alguna vez estos hermanos habrían sufrido el proceso de la conversión? El proceso del arrepentimiento, porque No Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, las ovejas de Jesucristo, los convertidos con pandemia o sin pandemia, igual van a seguir al Señor. Van a escuchar la voz de Dios, porque eso dijo él, oye mi voz y me siguen. Entonces, eso por eso iba mi pregunta. ¿Se perderá la salvación? Y claro, no había visto este libro de Hebreos, lo he leído tanto, pero aquí me deja una nueva lección para estudiarla nuevamente en el capítulo 6. Capítulo 6, bueno, la respuesta, hermano Pablo, quedé muy confuso. Creo que es. Muy bien, hermano Jeremías. Mi hermano. Gracias. Sí, hermano Jaime. Hay un versículo de Primera de Juan 2:19 que lo pasaba en clase en la literatura juanina. Y ahí dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, no eran genuinos. Perfecto, muy bien. Está esa posibilidad también. Perfecto. Perfecto. Muy bien. El Dios entonces, gracias, hermano. Muy bien, los repatriará, los perdonará, o lo va a restaurar, lo va a hacer volver que nuevamente vuelvan a su tierra, a Jerusalén. La razón por la cual Dios va a perdonar y va a repatriar a su pueblo. ¿Cuál es la razón? Hermano Christopher, en el verso 25 del capítulo 43. La razón por la cual Dios perdona, repatria a su pueblo. El hermano Jaime está atento al versículo bíblico. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Oye, ¿cuál es la razón entonces? Por amor. ¿De quién? Del mismo, de Dios, por mantener ese remanente. Del mismo, ¿ah? Ni siquiera lo hace por amor al pueblo de Israel, sino por amor a mí mismo. Porque Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y para que su nombre no sea blasfemado entre las naciones de que hace un pacto y luego no lo cumple, entonces por amor a sí mismo Él perdona y repatria a su pueblo. No es por vosotros, sino por amor a mí mismo. En otra ocasión dirá por amor a mi siervo David o a Abraham. Acá está diciendo por amor a mí mismo. Esa es la razón, porque el pacto es unilateral, no depende del pueblo de Dios. Es incondicional. Tampoco nada de lo que al pueblo va a quebrantar el pacto. Dios lo va a cumplir de todos modos. Bueno, esa es la razón principal, por amor al mismo. Por eso no ha destruido ni ha acabado el pueblo de Israel. No que Judá sea mejor que las otras naciones,
o mejor que Israel del norte, ha preservado a esa nación, sino por amor a sí mismo, porque él ha hecho un pacto con Abraham, le dijo que por medio de él vendrá el Redentor del mundo, Jesús de Nazaret. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Se refería a esta bendición espiritual que Cristo trajo. Y es por medio de este pueblo, porque Dios lo prometió a Abraham. Va a cumplir su propósito entonces, por medio de este pueblo vendrá el Redentor del mundo, Jesucristo. Pero por amor a sí mismo, no porque el pueblo de Israel sea mejor, sino porque Dios el que lo prometió y lo va a cumplir. Bien, hemos finalizado esa parte del profeta Isaías. No lo podemos ver completo porque es bastante el libro, son 66 capítulos, solamente lo más relevante, lo más importante, la enseñanza más relevante o que son fundamentales de este libro lo hemos visto. Pero los contenidos de que trata de juicio, salvación, advertencia, que más menciona el profeta Isaías, en vaticina, serán prosperados, serán castigados, conforme a la respuesta al mensaje. Se dirige también a otras naciones porque el Dios del profeta Isaías es el Dios universal. Esos son los tonos. Hay restauración, mensajes mesiánicos también que se cumplen solamente en Jesucristo, se aplican solamente a Cristo. Es el contenido general del profeta Isaías. Capítulo 1 al 39, juicio, del capítulo 40 al 66, consolación a su pueblo de Israel. Primero dice que vendrán la cautividad y después dice van a volver a regresar a su tierra nuevamente. Dice que Asiria va a ser destruido, fue destruido. Dice que Babilonia va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para castigar a Judá, así ocurrió. Pero después dice que después de 70 años regresarán a su tierra, y así también ocurrió, regresaron a su tierra, por medio de un hombre, Ciro lo menciona, y eso ocurrió después, 150 años después de lo que había profetizado el profeta Isaías. No es lo que tenía grandes rasgos de este material. Ahora, seguimos con el otro profeta. Muy importante también este profeta, el segundo profeta mayor. Este es el profeta entonces Jeremías. ¿Por qué le denominamos profetas mayores? Profetas mayores. Hermana Claudia Vargas, ¿cuál es la razón por la cual le denominamos profetas mayores a estos tres profetas? Isaías, Jeremías y el profeta Ezequiel. No me sé la respuesta. Muy bien. ¿Algún hermano que ayude, por favor? Por su amplio Profe, contenido. por la extensión de su Por su escritura. amplio contenido de los libros, la gran cantidad de capítulos. Perfecto. Por la extensión, entonces, por la extensión de sus escritos. Esa es la única razón, no es que sea más importante estos profetas que los otros, sino simplemente por la extensión del contenido. Perfecto. Ya. Ahora seguimos trabajando con este siguiente profeta, que es el profeta maravilloso, este varón de Dios de la antigüedad. Cuántas lecciones, aplicaciones prácticas, cuántas enseñanzas que son relevantes, son importantes, que se pueden aplicar en nuestra vida espiritual, como iglesia, que podemos extraer de todos estos profetas que estamos viendo. Incluso el ministerio profético, ¿cuánto podemos aprender ahí? Llamar constantemente a las personas al arrepentimiento, limitarnos solamente a lo que la palabra de Dios enseña, no innovar en cuanto al contenido, las enseñanzas, simplemente referirse una y otra vez a las Sagradas Escrituras y preparar al pueblo también para la inminente venida de Jesucristo. Todo lo que acontece en el mundo es por acción y obra de Dios. Cambios políticos, cambios estructurales, leyes, los cambios de leyes, natural, económicos, nacional, internacional, desastres naturales, terremotos, maremotos, todo eso ocurre por la acción de Dios, como juicio de Dios para castigar el pecado y la maldad de los seres humanos. Pero es una oportunidad también para el arrepentimiento. Muchos mensajes podemos aprender ahí y lecciones espirituales. De Jeremías también. Jeremías significa, o el nombre
El Señor encuentra, puede ser un significado. El Señor exalta también, o el Señor derrumba. El propio nombre del profeta Jeremías va a ilustrar su mensaje, su propio nombre. Porque él va a derrumbar, a arrancar, a destruir, pero con la finalidad de plantar, de edificar y de reconstruir, para que el Señor sea exaltado. Es el mensaje que le corresponde dar a este hombre. Siendo muy joven, dedicó su vida célibe al servicio de Dios. Muy jovencito. ¿Por qué va a ser célibe? Porque su vida, aparte de su nombre, su propia vida, va a servir como una ilustración de su mensaje. Me van a preguntar, ¿y por qué tú no te has casado? ¿Por qué me voy a casar si pronto viene la destrucción sobre Jerusalén? No quiero que mi futura esposa, eventual o hipotética esposa, se convierta en prostituta por los babilonios, se la lleven a las provincias de Babilonia. ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no tiene hijos? ¿Por qué voy a tener hijos? Van a venir los babilonios, la guerra es inminente. Ya estamos asediados, y de hecho él en toda esa época está siendo asediado por los babilonios. ¿Por qué voy a tener hijos? Lo van a hacer eunuco los babilonios. Lo van a volver esclavo y se lo van a llevar a las provincias de Babilonia. Increíble el mensaje de Jeremías. No formo ninguna familia, porque lo van a destruir los babilonios. Y él dice, entréguense a Nabucodonosor y a los babilonios. Pero, dice también el profeta Jeremías, volveremos nuevamente. Y él va a comprar una tierra, una herencia, para ilustrar de que volverán. Van a estar 70 años allá y después van a volver. Jeremías compra esa hacienda para ilustrar simplemente que los judíos van a volver, porque él lo van a matar allá en Egipto cuando se lo lleven los judíos idólatras. Cuando maten a Gidalías, la autoridad que puso Nabucodonosor cuando cae Jerusalén en 586. Su nombre entonces, su persona, su propio estilo de vida va a ilustrar el mensaje que Dios quiere comunicar al pueblo de Israel. El mensaje está encarnado en Jeremías. Él lo hace propio, lo hace suyo, y él, su propia vida, su persona, su estilo de vida, constituye el mensaje. Del mismo modo como ocurrió con Oseas. Oseas, el Señor le dijo, ve a buscar una mujer que sea infiel y cásate con ella. Y así puedas tener hijos de infidelidad. El primer hijo que nace sabe que sospecha, tiene ciertas sospechas. Le nace el segundo hijo, o sea, ese no se parece nada a mí. Ya hay menos dudas. Y ya nace el tercero, no, esa persona es totalmente diferente. Aquí no tengo nada que ver con este asunto, dice, o sea, es la mujer y le fue infiel. Y se va, la esposa se le va contra sus amantes. Y después cuando pierde su belleza, termina esclavizada en un mercado de esclavos. Y ya el Señor le dice, o sea, anda a buscar a tu mujer. Y anda a comprarla, rescátala. Y el hombre va y la rescata, le da la libertad y se vuelve a casar con ella. Y no solamente eso, sino que la dote, tiene que pagar una dote, le vuelve a pagar la dote al papá de esa esposa esclava y así infiel. Es decir, el estilo de vida, la persona de Oseas constituye el mensaje al pueblo de Israel. Eso es lo que ustedes hicieron. Me dejaron a mí, fueron infieles a mí, se fueron tras los Baales. Y después que lo destruyeron a ustedes, yo lo vuelvo a comprar, lo vuelvo a redimir. Y lo vuelvo a hacer mi pueblo nuevamente, a estos infieles, para que sepan cuán misericordioso y amor soy. Es el mensaje que Dios le quiere transmitir al pueblo de Israel. Imagínense en la persona, o sea, la gente le pregunta, ¿y cómo tú, hombre, no tienes dignidad? No sé, algo así, yo creo que le dijeron, ¿cómo tú te puedes degradar y humillar tanto, ir a buscar a esa mujer que te fue infiel, no guardan rencor por ella? Él dice, eso es lo que hace Dios por ustedes, los idólatras, el pueblo corrupto de Israel que hace
ha desobedecido a Dios. Claro, ahí tenía la oportunidad del mensaje. Acá con Jeremías igual. Le pregunta, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes hijos? Para que no destruyan a mi familia, porque los babilonios vienen sobre nosotros y vamos a ser destruidos. Él profetizó casi exclusivamente en Jerusalén durante el reinado de los 5 últimos reyes de Judá. Tremendos sermones, tremendos mensajes de esta gente. Admirable realmente, estos varones de Dios de la antigüedad, admirables. Ellos mismos eran el mensaje de Dios. Y es el desafío para los creyentes, nosotros, los cristianos de hoy. Nosotros, el desafío es que nos constituimos o seamos el mensaje, sin ni siquiera de hablar, la gente vea el mensaje que Dios quiere transmitir a las personas del mundo. El estilo de vida, la conducta, el temperamento, el carácter, el vocabulario, la conducta, el estilo que debemos manifestar en el mundo, sea el mismo mensaje, nuestro propio estilo de vida sea el mensaje. Desafiante lo que no podemos aprender de estos profetas. No, bueno, solamente en Judá, porque Israel no existe, Israel del norte ya desapareció en el 722, porque él va a ejercer su ministerio en el año 626 a.C. hasta el 580 aproximadamente antes de Cristo. Este fue el periodo en que va a profetizar el profeta Jeremías, 626 hasta el 580. Fue el hombre más perseguido, más castigado, más puesto en prisión de la antigüedad. Nació en la villa de Anatot, ubicada a 5 kilómetros al noroeste de Jerusalén, muy, muy cerca. Se podían ir caminando 5 kilómetros, una persona puede caminar 5 kilómetros, demorarnos un poco, pero lo puede caminar. Él vivía cerca de Jerusalén, 5 kilómetros nada más. El nombre de su padre era Hilcías, y provenía de una familia de sacerdotes. Nunca lo ejerció, pero era sacerdote, era el del linaje sacerdotal, Hilcías, familia de sacerdotes. Tampoco yo creo que los sacerdotes corruptos le iban a permitir que oficiara como sacerdote también, porque el mensaje que él transmitía era odioso. Era un mensaje que deprimente, porque le decía a los judíos que bajaran y entregaran las armas, que no siguieran luchando contra Nabucodonosor, porque esto venía de parte de Dios. Aproximadamente fue llamado a los 20 años de edad, al ministerio, 20 años de edad, jovencito. Yo conocí pastores en Colombia, en la Bogotá, de las Asambleas de Dios, a los 17 años lo ungieron como pastor, jovencitos los pastores de jóvenes. Y después estaban en Insum estudiando conmigo, ya tenían 26 años, estaban haciendo su licenciatura en Insum. Pero muy, muy, muy jóvenes, increíble. Hay otro compañero también que tenía 26 años, él fue ungido como pastor a los 22 años, recuerdo. Otros pastores también aquí en Chile a los 21 años, también de las iglesias pentecostales, muy, muy jóvenes, o 26, otros 24, otros jóvenes. Acá el profeta Jeremías fue llamado a los 20 años de edad. ¿Qué influencia podría tener en una sociedad donde se venera los ancianos? La sabiduría radica en los ancianos, siempre ha sido así, no es que estamos diciendo lo contrario, pero estamos contextualizando la época. Un joven, ¿qué podría enseñarnos? Un joven de 20 años, inexperto. Por eso que todos lo aborrecían, nadie le creía nada. Así, después de muerto, cuando vuelven de Babilonia, creen que Jeremías fue enviado de Dios. Pero en este instante nadie cree en él. Y él lo supo también, que era muy joven, no tenía capacidad para hablar. Pero como ocurrió con Moisés, yo pondré palabra en tu boca. Todo lo que yo te diga, eso le hablarás al pueblo. Claro, fue llamado por Dios este hombre. Ministró en el periodo de varios reyes de Judá, Josías, Joacim, Sedequías. Era de alma tierna este hombre. Era joven, hecha para amar, tenía una cualidad diferente. Fue enviado para extirpar, destruir, reconstruir, plantar, pero el mensaje que tiene que llevar es un mensaje
con un estilo diferente al suyo, porque él era tierno, hecha para amar, pero sin embargo le correspondió profetizar juicio, destrucción, que van a ser extirpados, expatriados de su ciudad. Aquí el profeta Jonás estaría maravillado de predicar esto, de profetizar el mensaje de Jeremías: destrucción, juicio, aniquilación, muerte, matanza, derramamiento de sangre. Estaría contento Jonás, porque eso es lo que él quería con Nínive. Ojalá que no se arrepienta, decía, porque yo quiero ver cómo son destruidos, cómo son consumidos por el fuego de Dios, como Sodoma y Gomorra. Ya, yo creo que se le pasaba por eso la mente a Jonás, y después se deprimió el hombre, se enojó porque Dios perdonó a Nínive. Pero Jeremías tenía otro corazón, este hombre, porque le correspondió predicar un mensaje que no era de su característica, de su personalidad, porque él predicaría puro amor nada más, pero a él le correspondió predicar que va a venir destrucción, juicio. Le tocó sobre todo predecir desgracias. A la gente no le gusta escuchar las desgracias que vendrán, pero eso es lo que respondió a él, desgracias. Tenía ansia de paz, pero hubo de estar siempre en lucha. Luchó contra los suyos, los de Anatot, su gente, sus paisanos, sus hermanos, sus vecinos, gente que lo conoció desde muy pequeñito. Esta gente ahora le va a dar la vuelta a la espalda, porque también van a hablar mal y van a conspirar contra su vecino, contra el niño que lo vieron caminar por esas calles de Anatot. Ellos van a estar en contra de Jeremías, van a conspirar contra Jeremías, contra los reyes, ahora los poderosos, no solamente sus vecinos. Los mismos reyes van a estar en contra de Jeremías. Los sacerdotes también, los sacerdotes corruptos, idólatras, también van a estar en contra de Jeremías. Los falsos profetas, los profetas que son de la corte, asalariados, los que tienen el sello del gobierno para que puedan profetizar. Los funcionarios públicos del gobierno, habían falsos profetas contratados por el gobierno, por Judá, para que profetizaran a favor del rey. Si profetizaban en contra, los expulsaban, los echaban del trabajo, quedaban sin trabajo. Contra esta gente Jeremías también tuvo que luchar. Contra todo el pueblo. Jeremías estaba solo contra todo el mundo. Un varón discutido, debatido por todo el país, es decir, estaba en boca de todos. Debe ser muy estresante. Emocionalmente esto debe ser algo muy estresante. Emocionalmente debe ser cansador, fatigador para cualquiera, que todo el mundo esté hablando mal de él, esté en boca de todos, los persiga, los reyes, sacerdotes, los profetas, su propia gente. Una persona puede ir a descansar emocionalmente a su propia tierra, porque ahí están sus vecinos, pero ellos mismos hablan mal de Jeremías, y conspiran contra él, son peores que los de la ciudad, de la capital allá en Jerusalén, y por todo el país. Por eso él dijo: yo estoy cansado, no quiero hablar más. Dije: no voy a hablar nunca más, prefiero estar... no sé qué habrá pensado Jeremías, quizá otro país, yo creo que no lo quería nadie. Y después cuando dices: pero había un fuego en mí, dentro de mis huesos, traté de resistirlo, pero no pude. Dije: oh, tremendo llamado de Jeremías, tremendo llamado de Dios. Es decir, el llamado a la profecía es irresistible. Es como decirle a un predicador que se calla, que no hable más, que no predique más. Imposible, no se puede. Si él sueña, están en el trabajo con predicar. Espera que pronto salir del trabajo y a la tarde ir a predicar a la calle. O ojalá que llegue pronto el domingo para la mañana y a las 11 en punto estar clavado hablando de Jesús de Nazaret. ¿A dónde le va a impedir a una persona que se calle? No se puede. Imposible. El que tiene llamado de Dios no lo puede parar nadie. Un misionero, imagínense, un misionero, ¿qué le va a decir a un misionero que se quede en su casa, en su país, trabajando, no se puede? El llamado de Dios fuerte, potente, como el profeta Jeremías. Trató de resistirlo, pero no pudo. Como Pablo también dijo lo mismo. Me es impuesta necesidad. Es decir, el llamado poderoso, fuerte, el llamado de Dios sobre esta gente. Muy bien, eso es lo que nos podemos aprender Jeremías. Según la tradición, fue llevado a Egipto por los idólatras, porque huyeron cuando Nabucodonosor dejó a Gedalías, gobernador de esa ciudad. Mataron a Gedalías, van a huir, y Jeremías quedó en Judá, y los
los judíos dijeron, te vamos a llevar contigo, o sea, vamos a ir contigo a Egipto, protegernos del castigo de Nabucodonosor. Jeremías, cuando llega allá a Egipto, le dice, aquí donde ustedes están adorando a este Dios, en este mismo lugar acá en Egipto, Nabucodonosor pondrá su trono, vendrá a traer las represalias sobre ustedes los idólatras, y va a conquistar también a los egipcios. Terminó muerto Jeremías porque siguió profetizando a favor de Dios allá, y eso es lo que le espera a los profetas y los predicadores cuando se predica el mensaje, la persecución. ¿Quién se convirtió al mensaje de Jeremías? Ningún alma se convirtió a Jeremías. Para actualmente se dice, ¿cómo podemos verificar si es llamado por Dios o no? Cuando se convierten las almas. Si hay 10.000 almas que se convirtieron a Jesucristo, esa persona está llena del Espíritu Santo de Dios. Y si se convirtieron 3 almas, no, le falta más oración, ayuno, le falta más presencia de Dios. Si no se convirtió nadie, no, esta persona no fue llamada por Dios porque no se convirtió nadie. De acuerdo a ese criterio, Jeremías no tenía nada del Espíritu de Dios y un fracasado nunca lo llamó, se llamó solo. Nadie le creyó a este hombre. Desde la perspectiva actual, cómo se mide el ministerio, este sería un fracasado como Isaías, Jeremías. Ezequiel, se burlan los judíos de Ezequiel. Van a escucharlo como, ¿quién va a escuchar a un cantante de canción de amores? Nadie se convirtió. ¿Cuándo se dieron cuenta que eran llamados por Dios? Después que habían sufrido el castigo, el juicio de Dios. Ahí se dieron cuenta que era de Dios esa persona que había sido llamado al ministerio, que estaba profetizando. La fidelidad, ¿cómo se puede determinar la fidelidad ministerial? ¿O cómo se puede medir el éxito ministerial? Por la fidelidad a Dios, por la fidelidad al mensaje de Dios y la transformación moral y espiritual de la gente. Así se mide el éxito ministerial. Pero no por la cantidad de personas que se convierta o pertenezca en una congregación, sino por la fidelidad al mensaje, por los frutos de la gente. Si se parece más a Cristo, esa persona sí está siendo exitosa en el ministerio. Oye, continuemos la otra parte entonces, analizando Jeremías. A ver, aquí. Estoy regresando aquí. La fecha en que se compone este libro, 580 aproximadamente, Baruch fue el que fueron dictadas las palabras de este profeta. Los temas que trata Jeremías son el juicio, la sequía y el hambre, la invasión extranjera, la idolatría, el nuevo pacto, la esperanza mesiánica, y la religión, según Jeremías, la confianza en el templo, el sacerdocio, los sacrificios, era vana a menos que estuviera acompañada de un cambio de actitud. La religión debe provenir del corazón con un deseo de obedecer los preceptos de la ley. Predica exactamente lo mismo que Isaías. Isaías dice, hastiado estoy de grosura, de sacrificio, de grasa, de tantos holocaustos, lo tiene aborrecida mi alma porque ustedes no cambian de actitud. Jeremías dice lo mismo. Ustedes se refugian en el templo, en el sacerdocio, en los sacrificios, pero no cambian de actitud. Por lo tanto, eso es aborrecible, no tiene ningún sentido lo que ustedes están realizando. Muy bien, mis estimados hermanos. Hemos concluido esa parte de la introducción al profeta Jeremías. ¿Cuáles son los años en que Jeremías ejerce su ministerio profético? ¿Entre qué años? 626 y 580. Perfecto. 626 y 580. Excelente. Muy bien, le corresponde a profetizar en la época del Imperio Babilonio. Muy bien, hermanos. Vamos a finalizar con una oración la próxima semana ya.